Hola y bienvenidos a esta serie de observaciones de Real World Ranching. Esta es la observación número 5 y trata sobre la vida responde a las condiciones que creamos. En el rancho de mi padre durante muchos años quemaban los potreros cada temporada. Era un rancho de aproximadamente 1500 hectáreas en el trópico húmedo. La lluvia favorecía el crecimiento abundante, pero no crecía solo el pasto que deseábamos. También regresaban los arbustos, plantas leñosas y muchas de aquellas especies que en el lenguaje diario del campo llamábamos simplemente maleza. La solución parecía evidente, había que eliminarlas. Cada año se le prendía fuego a los potreros. Después de la quema, el paisaje cambiaba rápidamente. Desaparecía el material viejo, el monte retrocedía y con las primeras lluvias comenzaban a aparecer brotes verdes de pasto. Durante un tiempo aquello parecía funcionar. El fuego era rápido, podía cubrir grandes extensiones y producía un resultado que cualquiera podía observar. El potrero se veía limpio, pero la tierra también respondía. Y con el paso de los años, la producción de pasto comenzó a bajar. Las ganancias diarias de peso del ganado también bajaron, y en las lomas donde el terreno tenía pendientes más pronunciadas, el suelo comenzó a erosionarse, a hacerse más delgadito. Al principio, cada uno de esos cambios podría parecer un problema por separado. Menos pasto, menos desempeño animal, pérdida de suelo, pero todo ocurría dentro del mismo rancho y todo formaba parte de una respuesta que todavía no sabemos interpretar. Cuando comprendieron que quemar cada año causaba daño, dejaron de hacerlo. Parecía una decisión correcta y empezaron a quemar un año sí y un año no. Pero vieron que el rancho se empezó a llenar de monte nuevamente. Las plantas que durante decenas de años habían sido contenidas por el fuego regresaron y con rapidez, ocupando espacios donde el pasto ya no tenía el mismo vigor. Entonces dijeron, bueno, vamos a seguir haciéndolo y a ver qué cambia. Seguir haciendo lo mismo tampoco funcionó. La degradación continuó. El suelo seguía perdiendo capacidad y el monte seguía expandiéndose. Fue entonces cuando mi padre decidió utilizar una herramienta mucho más moderna. Contrató una avioneta fumigadora para aplicar herbicida en la mitad del rancho, no en un potrero pequeño ni en una prueba limitada. Y todavía puedo ver aquella avioneta volando a baja altura sobre las lomas, cubriendo desde el aire una extensión de hectáreas que jamás hubiéramos podido hacer a mano porque no teníamos ni el tiempo ni el dinero o trabajo para atenderla desde el suelo. En el primer año los resultados fueron sorprendentes. Las malezas disminuyeron, los potreros se abrieron, el pasto volvió a recibir más luz y por fin parecía que habíamos encontrado la solución. En el segundo año ni siquiera fue necesario aplicar herbicida. Pero en el tercer año las malezas volvieron a aparecer y con fuerza. Entonces volvieron a contratar la avioneta esperando el mismo resultado. Pero ya no fue así. La respuesta fue pobre. Muchas plantas no murieron. Otras se recuperaban muy rápido, se doblaban pero se recuperaban. Y surgió una explicación que en aquel momento parecía lógica. Ahora el herbicida debe venir diluido. Entonces lo intentaron nuevamente, 2 o 3 veces más, pero nunca volvieron a obtener el resultado del primer año. La herramienta era la misma, la intención era la misma y el problema parecía ser el mismo, pero la tierra ya no respondía igual. Entonces cambiaron de estrategia otra vez. Si el fuego degrada el suelo y el herbicida ya no produce los resultados deseados, habría que eliminar las malezas cortándolas. Durante años ese trabajo se había hecho a mano, con machete, pero en 1500 hectáreas de lomas y pendientes fuertes era lento y costoso. Se adaptaron tractores con llantas especiales y se importó de Estados Unidos una Batwing, una chapoleadora de gran tamaño
construida fuerte para soportar condiciones más difíciles que las de una pradera uniforme. Podía entrar donde antes se necesitaban muchas personas con machete. Podía triturar plantas gruesas, troncos, bueno, no troncos grandes, ¿verdad? Y avanzar por terrenos empinados. Los resultados fueron mejores. Los potreros nuevamente se veían abiertos. La vegetación indeseable disminuía y el pasto recibía más luz. Entonces habíamos reemplazado el fuego con tecnología y el trabajo manual con maquinaria. Pero con el tiempo las malezas regresaban. Es que la chapoleadora podía cortar lo que estaba sobre la superficie, pero no podía cambiar aquello que continuaba ocurriendo bajo el potrero. Y durante muchos años no vimos esa diferencia. Pensábamos que el problema eran las malezas y por eso buscábamos maneras de combatirlas. Primero con fuego, después menos fuego, más tarde con herbicida desde una avioneta y finalmente con tractores y una de las chapoleadoras más resistentes que pudieron encontrar. Cada herramienta dio resultados temporales, pero ninguna modificó las condiciones que continuaban favoreciendo que el problema regresara. Verás, el ganado seguía pastoreando selectivamente, eligiendo las plantas más nutritivas y regresando a consumirlas en cuanto tuvieran oportunidad. Las plantas preferidas, el pasto, perdían hoja una y otra vez, con menos tiempo para recuperar sus reservas y reconstruir sus raíces. Por otro lado, muchas de las llamadas malezas permanecían sin ser consumidas. Conservaban sus hojas, su panel solar, capturaban energía, fortalecían sus raíces y ocupaban los espacios que iban dejando las plantas deseables. Entonces vemos que la competencia ocurría por encima del suelo, por la luz y el espacio, y también debajo de la superficie, por agua, nutrientes y territorio. Sin proponérselo, repetidamente debilitábamos las plantas que deseábamos conservar y le dábamos mayor oportunidad a aquellas que después intentábamos eliminar. No era que la tierra estuviera desobedeciendo, ni que las malezas hubieran decidido apoderarse del rancho, y quizá el herbicida tampoco venía diluido. La vida respondía a las oportunidades que nuestras propias decisiones habían creado. Nosotros queríamos más pasto, invertíamos dinero para protegerlo, trabajábamos para conservarlo, pero el manejo diario continuaba favoreciendo las plantas que combatíamos. Qué loco, ¿no? Bueno, muchos años después comprendí que aquellas plantas también respondían a un suelo que había perdido su fertilidad, cobertura y capacidad. Ocupaban espacios abiertos, protegían parte de la superficie y exploraban con sus raíces lugares que otras plantas ya no podían utilizar de la misma manera. Nosotros veíamos malezas, la vida, en cambio, respondía a las condiciones. Y mientras cambiábamos de una herramienta a otra, las condiciones esenciales permanecían casi iguales. Esta historia me enseñó algo que tardé años en comprender, que la vida no responde a nuestras intenciones, ni a cuánto dinero invertimos, ni al tamaño de la maquinaria, ni a la fuerza con la que intentamos imponer un resultado. Responde a las condiciones que realmente existen. Responde a la realidad. Podemos cortar una planta, pero si persisten las condiciones que favorecieron su crecimiento, otra va a ocupar su lugar. Podemos eliminar temporalmente aquello que vemos, pero si no comprendemos qué fue lo que lo hizo posible, quizás solo estamos borrando una respuesta. Y cuando esa respuesta regresa, pensamos que necesitamos una herramienta más fuerte, una dosis mayor, una nueva tecnología, más control. Pero, ¿qué tal si la pregunta no deba ser cómo eliminamos el problema de nuevo, sino que sea qué posibilidades estamos haciendo posibles con nuestro manejo? Verás, lo visible no siempre es la causa. Cuando caminábamos por aquellos potreros, las malezas eran imposibles de ignorar, las veíamos, estaban ahí.
Se levantaban por encima del pasto y lo sombreaban, ocupaban espacio, dificultaban el paso. Desde cualquier punto de vista, parecían ser el problema. Y cuando un problema lo vemos frente a nosotros, resulta natural dirigir nuestra atención hacia él. Lo vemos, podemos medir cuánto terreno ocupa, calcular cuánto costará eliminarlo y observar si nuestra intervención produjo un cambio inmediato. Lo visible tiene una enorme capacidad para influir en nuestras decisiones. Pero lo que no vemos puede ser donde comenzó lo que estamos observando. Las malezas aparecían sobre el terreno, pero las condiciones que le permitían una ventaja se habían ido formando poco a poco. Una planta deseable era consumida y antes de recuperar completamente su capacidad, era consumida otra vez. Ninguno de esos eventos parecía importante por sí solo. El ganado solo estaba haciendo lo que hace el ganado, estaba comiendo, y eso era lo que queríamos que hiciera. Pero cada vez que regresaba demasiado pronto a la misma planta, algo cambiaba. La planta utilizaba sus reservas para producir hojas nuevas, reducía su crecimiento de las raíces y si volvía a perder sus hojas antes de recuperarse, acortaba sus raíces. Tenía que gastar la energía que todavía conservaba. Y no se moría de inmediato, podía seguir verde, incluso podía parecer saludable un corto tiempo, pero su capacidad comenzaba a disminuir. Mientras tanto, la planta de al lado, la maleza, no era consumida, conservaba un mayor panel solar, enviando energía a sus raíces y desplazando a la que queríamos. La diferencia entre la maleza y el pasto no aparecía de un día para otro, se acumulaba, una oportunidad después de otra, hasta que el resultado era visible. Entonces veíamos el potrero y decíamos, wow, hay mucha maleza. Pero para cuando podíamos verlo tan claro, la historia ya llevaba mucho tiempo desarrollándose. Aquello que aparecía sobre el terreno era solo la parte final de un proceso que había empezado y transcurrido sin casi llamar nuestra atención. Bueno, esto no solamente sucede con plantas. Muchas de las señales que observamos en un sistema vivo aparecen lejos de la causa o mucho después del momento en que comenzaron a formarse. Un animal puede perder condición corporal hoy debido a factores que comenzaron semanas antes. Una pradera puede dejar de responder a la lluvia tras años sin cobertura vegetal. Una empresa puede enfrentar una crisis de flujo de efectivo cuando ya no puede cumplir una obligación, aunque las decisiones que llevaron a eso han aparecido pequeñas cuando se tomaron. Vemos el momento en algo que se manifiesta, algo que podemos ver, y por eso solemos atribuirle el origen a esa respuesta. Pero el momento en que un resultado se vuelve visible no siempre coincide con el momento en que fue creado. Esa diferencia cambió la manera en que comencé a interpretar los problemas. De preguntar ¿qué es lo que causa este daño? Con frecuencia buscaba algo presente, una plaga, una deficiencia, una planta invasora. Algo que pudiera identificar y corregir. Con el tiempo aprendí a hacer una pregunta diferente. ¿Qué tuvo que ocurrir para que esto llegara a ser posible? Y la diferencia puede parecer pequeña, pero cambia el lugar de a donde dirigimos la atención. Si preguntamos qué condiciones permitieron que esto apareciera, comenzamos a ver hacia atrás. Observamos la secuencia, buscamos los cambios acumulados, intentamos reconocer qué se perdió en su capacidad y qué oportunidad apareció. En el rancho durante años las malezas fueron tratadas como si hubieran llegado desde afuera para quitarle espacio al pasto. Pero ya estaban ahí. Sus semillas podían permanecer años a la espera de la oportunidad. No necesitaba que alguien las invitara, solo condiciones favorables. Entonces, cuando el pasto perdió vigor, encontraron más espacio. Cuando disminuyó la cobertura, encontraron dónde establecerse.
No fue un solo evento ni un día en que el potrero cambiara de dirección, sino una acumulación de pequeñas ventajas para unas y desventajas para otras, que nosotros causamos y la vida respondió a cada una de ellas. Esto me llevó a comprender que un resultado puede ser indeseable para nosotros y al mismo tiempo completamente coherente con las condiciones actuales. Desde nuestro punto de vista, el potrero perdía productividad. Para la vida, cada planta aprovechaba las oportunidades que tenía a su alcance. No existía una intención de perjudicarnos, ni una batalla contra la naturaleza. Había respuestas. Cada organismo hacía lo que podía dentro de las condiciones que encontraba. Y es comprensible que siguiéramos mirando principalmente aquello que sobresalía, porque lo visible exige nuestra atención y lo urgente exige acción. Pero actuar rápidamente no implica dejar de preguntar. Puedes atender una consecuencia y al mismo tiempo investigar las condiciones que la hicieron posible. Podemos utilizar una herramienta sin confundirla con la solución completa, porque si no cambiamos las condiciones, el resultado va a regresar. Por eso con el tiempo dejé de ver las malezas solo como plantas en el lugar equivocado. Comencé a verlas también como información. Su presencia decía algo del potrero y su manejo, y eliminar la señal antes de interpretarla podía dificultar comprender qué estaba ocurriendo. Era como apagar la luz de advertencia del carro sin investigar por qué se había encendido. El tablero se vería limpio, pero aquella causa que había activado la señal podría seguir avanzando fuera de nuestra vista. Muchos años después de aquellas quemas de la avioneta, de los tractores, comprendí que habíamos dedicado una enorme cantidad de esfuerzo a cambiar la apariencia del paisaje. Y lo logramos. Pero el paisaje no es solamente aquello que aparece frente a nuestros ojos, también es la historia de las condiciones que se acumularon dentro de él, escrita en la profundidad de las raíces, en la superficie protegida o expuesta, en la forma que entra el agua. Entonces surgió una pregunta y cambió mi manera de acercarme a los problemas. Y es esta. ¿Y si aquello que estábamos intentando eliminar no fuera el origen, sino la respuesta? La pregunta correcta cambia la decisión. Durante muchos años, cuando aparecía un problema, la pregunta parecía surgir por sí sola. ¿Qué hacemos? Era una pregunta práctica. Había ganado que alimentar, potreros que manejar, gastos que cubrir. No podíamos seguir observando indefinidamente mientras la producción disminuye. Había que actuar. Y actuar requería elegir una herramienta. ¿Qué producto aplicamos? ¿Qué equipo necesitamos? ¿Cuánto va a costar? ¿Y cuándo veremos el resultado? Estas preguntas son necesarias, pero todas comienzan tras haber aceptado una interpretación. Antes de decidir cómo actuar, muchas veces sin darnos cuenta, ya hemos decidido que creemos que está ocurriendo. Si pensamos que es una deficiencia, buscaremos qué agregar. La herramienta cambia según la explicación que hemos aceptado. Y por eso, algunas de las decisiones más importantes ocurren cuando nombramos el problema. Al decir tenemos demasiada maleza, nos lleva a una serie de soluciones. Pero decir las plantas que deseamos están perdiendo capacidad de competir abre preguntas distintas. El paisaje es el mismo, las plantas son las mismas, pero nuestra posición frente a ellas cambia. Y con el tiempo comprendí que muchas soluciones comienzan con la pregunta. Una pregunta estrecha reduce el número de respuestas que podemos encontrar. Una pregunta más profunda amplía el campo de observación. ¿Cómo eliminamos esta planta? Puede llevarnos a una herramienta eficaz. Pero, ¿por qué esta planta tiene ahora una ventaja que antes no tenía? Nos lleva hacia la historia del lugar, el manejo, la recuperación, la competencia, la cobertura, el agua, la fertilidad,
el tiempo y quizá también nuestra propia participación. Esta última parte puede ser difícil porque es más sencillo pensar que el problema llegó desde afuera y quejarnos. Una maleza invadió, una plaga atacó, el clima falló y por supuesto que hay fuerzas externas que transforman profundamente un sistema. No controlamos la lluvia ni decidimos cuándo va a haber sequía, pero aún cuando no es consecuencia de nuestros actos el evento, participamos en las condiciones bajo las cuales el sistema tendrá que responder. Dos potreros vecinos pueden recibir la misma lluvia y utilizarla de forma diferente. Dos animales pueden enfrentar el mismo periodo difícil y llegar a él con reservas distintas. El evento puede ser compartido, pero la respuesta no ser la misma, porque cada sistema llega al presente con una historia diferente, escrita en sus capacidades. Por eso cuando preguntamos qué condiciones hicieron posible esto, no estamos buscando culpables, estamos buscando capacidad. ¿Qué podía hacer el sistema antes? ¿Qué puede hacer ahora? ¿Qué perdió? ¿Qué conserva? ¿Y qué necesita recuperar? Esta forma de preguntar también cambia nuestra relación con los errores. Si una decisión produce un resultado inesperado, podemos defenderla o buscar un factor externo que justifique el fracaso, o bien utilizar la respuesta como nueva información, porque la vida no tiene la obligación de confirmar nuestras expectativas, responde a las condiciones presentes, incluso cuando no las conocemos por completo. Entonces la pregunta deja de ser ¿por qué es que no funcionó? Y se transforma en ¿qué tendría que ser diferente para que este resultado pudiera sostenerse? Porque la calidad de una decisión depende más de la pregunta que hacemos que de la respuesta que obtenemos. La palabra importante es sostenerse. Producir un cambio y sostenerlo no es lo mismo. Podemos estimular una respuesta, acelerar un proceso, pero si el resultado depende siempre de una nueva intervención, necesitamos comprender cuál es la capacidad que aún no existe en el sistema. Esto no convierte la dependencia en insumos en algo incorrecto. Todo sistema vivo depende de algo. Las plantas de la luz, los animales de otros organismos, nosotros mismos, de comunidades y recursos. La pregunta no es si existe dependencia, sino qué clase de dependencia estamos creando. ¿Una relación que fortalece capacidades o una necesidad creciente de sustituir funciones que el sistema ya no puede realizar? Una intervención puede ser útil y al mismo tiempo provocar una mayor necesidad en el futuro. Otra podría producir un cambio más lento, pero aumentar la capacidad del sistema para continuar sin intervenciones constantes. El resultado inmediato no siempre permitía distinguirlas. Había que observar qué necesitaba repetirse y qué comenzaba a sostenerse por sí solo. Porque cada decisión no solo resuelve una situación presente, también modifica las decisiones que estarán disponibles mañana. Y como no podemos conocer todas las consecuencias, podemos aprender a formular preguntas que incluyan el futuro. ¿Qué capacidad deja esta decisión? ¿Estamos ampliando las opciones o estamos reduciéndolas? A partir de entonces, cuando encontraba un problema, intentaba no recurrir de inmediato a la herramienta. Primero buscaba comprender la condición. Y no siempre lo lograba. A veces actuaba demasiado rápido o la urgencia exigía una intervención antes de tener la explicación completa. Pero incluso entonces podía conservar la pregunta, corrigiendo lo inmediato sin dejar de investigar lo profundo. Poco a poco la pregunta dejó de ser solamente ¿qué debo hacer? Y se convirtió en ¿qué se necesita para que sea posible? Porque cuando cambia esa pregunta,
también cambia nuestra función. Dejamos de vernos únicamente como aquel que corrige resultados y comenzamos a participar en la creación de las condiciones a partir de las cuales podrán surgir resultados mejores. Y entonces aparece una responsabilidad más profunda. Las condiciones que estamos creando aumentan la capacidad de producir más vida o solamente aumentan nuestra capacidad de controlarla. Porque la vida responde a oportunidades, no a intenciones. Una semilla puede estar en el suelo durante años. No sabemos que está ahí. Podríamos caminar sobre ella cientos de veces y puede soportar sequías, lluvias intensas y calor. No está esperando una fecha ni sabe de lo que queremos. Simplemente mantiene abierta la posibilidad y cuando encuentra las condiciones adecuadas, germina. Para nosotros la respuesta parece comenzar en ese momento, pero la capacidad ya estaba ahí. Las condiciones solo permitieron que se expresara. Con el tiempo comprendí que gran parte de lo que llamamos manejo consiste en eso: crear, conservar, modificar o eliminar posibilidades. Una cerca modifica el movimiento de los animales. Un periodo de descanso modifica las oportunidades de recuperación de la planta. La cobertura modifica la manera en que la lluvia llega al suelo. Nada de eso ordena directamente un resultado, pero sí cambia el conjunto de posibles respuestas. La vida trabaja continuamente con oportunidades. Cuando existe espacio, algo puede ocuparlo. Cuando aparece una fuente de energía, algún organismo la va a utilizar. Cuando una función desaparece, pueden surgir respuestas que intenten ocupar parte de ese lugar. No porque el sistema conozca una meta, sino porque cada organismo responde de acuerdo a las capacidades que posee y las condiciones que encuentra. Cada respuesta ocurre dentro de límites. Una semilla viable no germina sin humedad suficiente. Una planta no puede capturar energía sin hojas. Un suelo no puede conservar la misma actividad si permanece desnudo y sin una fuente continua de energía. La capacidad puede estar ahí, pero necesita la oportunidad para expresarse. Esta idea cambia profundamente la manera en que interpretamos los resultados. Recuerda que debes de observar, interpretar, ajustar, monitorear y aprender. Muchas veces observamos algo que no está ocurriendo y concluimos que el potencial no existe. Decimos, este suelo es pobre, este potrero no produce, y algunas limitaciones son reales, pero también existen capacidades que permanecen ocultas porque las condiciones necesarias para expresarlas aún no se manifiestan. Durante años podemos observar una respuesta limitada, pensar, estoy viendo el límite de este sistema, ya no puede más, cuando quizá estamos viendo el límite de las condiciones actuales y no son la misma cosa. Y ahí es donde nuestras decisiones adquieren importancia. No porque podamos fabricar directamente la respuesta, sino porque podemos ampliar o reducir las oportunidades futuras. Podemos permitir más tiempo, conservar más cobertura, modificar la distribución del agua, reducir la presión, crear espacio para que una capacidad vuelva a expresarse. A veces el cambio parece pequeño, mover un animal unas horas más tarde, permitir algunos días adicionales de recuperación. Pero una modificación pequeña puede cambiar la oportunidad disponible y cuando cambia la oportunidad, la respuesta puede cambiar. Y esto no significa que siempre podamos predecirla. Dos lugares aparentemente iguales pueden responder de manera diferente, porque nunca conocemos todas las relaciones posibles. Hay semillas que no vemos, raíces cuya profundidad desconocemos, efectos de decisiones anteriores que continúan influyendo. Por eso, crear condiciones no es una forma sofisticada de controlar. Consiste en reconocer que nuestra participación
tiene límites. Podemos abrir una oportunidad, pero no determinar quién llegará primero. Podemos quitar una barrera, pero no decidir exactamente cómo la vida va a utilizar la nueva posibilidad. Y nuestra función cambia. En lugar de exigir una respuesta, aprendemos a observar qué respuestas comienzan a aparecer. He visto potreros responder de maneras que no podría explicar del todo. Plantas que aparecieron después de 100 años de ausencia. Suelos que recibieron mejor el agua antes de un cambio evidente. Y ninguno de esos resultados apareció porque lo ordenáramos, porque le dijéramos, mejora. Aparecieron cuando ciertos límites disminuyeron y se instalaron nuevas oportunidades. Y también he visto lo contrario, una decisión aparentemente pequeña puede cerrar posibilidades. Una planta consumida repetidamente puede perder la oportunidad de recuperar sus reservas. Una presión mantenida durante demasiado tiempo puede reducir las opciones sin producir una señal inmediata. La vida responde tanto a lo que permitimos como a lo que impedimos, tanto a la presencia como a la ausencia. Por eso ninguna decisión es completamente neutral. Incluso decidir no decidir mantiene ciertas condiciones y permite que algunas tendencias continúen. Entonces, la pregunta no es si influimos o no, sino cómo influimos. Y para responder, necesitamos ver qué oportunidades creamos para todo el sistema, porque una condición favorable para una parte puede limitar a otra. Más descanso puede beneficiar a una planta, pero modificar la calidad del pasto disponible. Más producción puede aumentar el ingreso, pero también elevar las necesidades que deberán sostenerse. Por eso el manejo nunca termina en una decisión. Continúa en la respuesta. Observamos, ajustamos y volvemos a participar. No para obligar a la vida a seguir un plan rígido, sino para aprender de aquello que hace posible. Cuando fabricamos un objeto, esperamos que cada pieza permanezca donde fue colocada. Pero cuando participamos en la vida, cada parte continúa respondiendo, creciendo, compitiendo, adaptándose, dejando condiciones para aquello que vendrá después. Y quizá por eso, antes de preguntarnos qué resultado queremos obtener, conviene hacernos una pregunta diferente. ¿Qué posibilidades está encontrando la vida dentro de las condiciones que dejamos a su alcance? Porque el observador crea condiciones. Durante mucho tiempo pensé que administrar bien significaba mantener el control, tener un plan, definir una meta, organizar los recursos, corregir cualquier desviación del plan. En muchas actividades esas capacidades son indispensables. Corregir cualquier desviación. Pero cuando trabajamos con vida hay una diferencia. Podemos definir una dirección, tomar decisiones, organizar el movimiento de los animales, distribuir el agua, conservar reservas de pasto, pero no podemos producir directamente todas las respuestas que queremos. No podemos tomar una raíz y obligarla a crecer más profundamente, ni exigirle a una planta que se recupere en 3 días la energía que necesita semanas para recuperar. Podemos intervenir, pero la respuesta pertenece a la vida. Y comprender esto no reduce la importancia del administrador, la aumenta. Deja de ser solo quien ejecuta prácticas y pasa a ser quien crea las condiciones. Con los años comencé a imaginar su función de otra manera. Un buen administrador se parece al director de una orquesta, donde el director no toca ningún instrumento, pero escucha algo que ningún músico puede escuchar de la misma manera desde su propio lugar. Escucha el conjunto. Observa cómo una parte modifica a las demás. Reconoce cuándo disminuir la intensidad, cuándo sostener el ritmo, cuándo abrir espacio para una voz que apenas se escucha. En un rancho, el administrador también trabaja con un conjunto. El suelo, las plantas, los animales, el agua, el clima,
las personas, la economía. Cada uno participa, cada uno modifica las condiciones en las que los demás tendrán que responder. Pero un rancho no sigue una partitura escrita. No existe una hoja en la que podamos leer exactamente lo que ocurrirá la próxima temporada. Por eso, el administrador no puede dirigir solo siguiendo instrucciones. No se puede. Necesita escuchar con la observación, leer el comportamiento de los animales, notar cómo el suelo infiltra la lluvia, identificar cuando una decisión que funcionó antes ya no funciona. Una práctica no se vuelve correcta para siempre solo porque funcionó una vez. Dirigir un sistema vivo requiere de presencia, atención y la disposición de ajustar sin interpretar cada cambio como un fracaso. Porque ajustar no significa abandonar la dirección, significa responder a la realidad. Y el director conserva una intención, sabe qué obra desea interpretar, pero no produce la música imponiendo cada sonido, sino que crea las condiciones para que las capacidades de todos puedan expresarse en conjunto. En el rancho ocurre algo semejante. Podemos querer mayor producción, animales sanos y suelos con mayor capacidad de retención de agua, pero no podemos ordenar que todo eso exista por un mandato. Podemos crear oportunidades, permitir la recuperación, conservar la cobertura, evitar que una presión permanezca demasiado tiempo en el mismo lugar, mantener reservas de pasto para que una temporada difícil no obligue a tomar decisiones que reduzcan la capacidad futura, como un sobrepastoreo. Cada decisión modifica las posibilidades, pero ninguna garantiza por sí sola el resultado. Y quizá ahí aparece una de las responsabilidades más difíciles del administrador. Aceptar que puede influir profundamente sin lograr el control absoluto. Y no es pasividad ni renunciar al conocimiento. Es comprender la diferencia entre dirigir e imponer. Imponer comienza con el resultado y trata de obligar al sistema a producirlo. Exige que la realidad siga el plan e intenta eliminar la incertidumbre. Cuando dirigir comienza observando las capacidades presentes, ajustando el plan cuando la realidad revela algo que todavía no habíamos comprendido y reconoce que la incertidumbre forma parte de trabajar con la vida. El administrador no abandona sus metas, pero aprende a no sacrificar la capacidad del sistema para alcanzarlas. Porque un resultado puede obtenerse un año y dejar menos posibilidades para el siguiente. Podemos aumentar la producción y disminuir la capacidad de recuperación. Podemos alcanzar una meta y al mismo tiempo limitar el futuro. Por eso, además de preguntar cuánto produjo el sistema, necesitamos observar qué posibilidades quedaron después. ¿Conservó capacidad para responder? ¿Puede continuar sin exigir una intervención cada vez mayor? Estas preguntas cambian la manera en que evaluamos el éxito. El éxito ya no consiste solo en llegar al resultado, sino también en la capacidad que permanece después de alcanzarlo. Un buen director de orquesta no termina la presentación agotando a cada músico hasta que ya no pueda volver a tocar. El conjunto debe conservar la capacidad de reunirse nuevamente. En un sistema vivo, la continuidad importa. La siguiente temporada, la próxima generación, las posibilidades que dejamos abiertas. El observador que hay en cada administrador aprende a reconocer cuándo intervenir y cuándo esperar, cuándo usar una herramienta y cuándo dejar que un proceso continúe, cuándo la intervención está ocupando el espacio de una función que si la dejáramos podría recuperarse por sí sola. No existe una receta capaz de responder siempre a esas preguntas, porque la dirección cambia según las condiciones.
Tal vez el administrador nunca produzca directamente la música, pero participa en el ritmo, en el espacio, en el momento, en las condiciones que permiten que cada parte contribuya al conjunto. Y cuando aprende a escuchar, comienza a comprender que la abundancia no surge porque una sola parte produzca más, sino cuando muchas capacidades encuentran la oportunidad de expresarse sin destruir las posibilidades de las demás. No una vida obligada a seguir nuestras instrucciones, sino una vida con espacio, energía, tiempo y relaciones suficientes para seguir creando más vida. El administrador no impone ese resultado, no puede hacerlo. Su responsabilidad es más humilde y al mismo tiempo más profunda. Crear posibilidades para que la vida pueda responder. Debemos reconocer lo que comienza y después la respuesta completa. El administrador que escucha como un director de orquesta pasa con el tiempo la mayor parte de su trabajo en un solo lugar, la observación, y por eso de aquí en adelante prefiero llamarlo simplemente el observador. Al administrador ahora lo voy a llamar el observador. Y hay un momento en todo proceso de cambio en el que algo ya es diferente, aunque todavía no se vea. El resultado completo no ha llegado. Tal vez nadie que observe desde lejos notaría una diferencia, pero algo ya comenzó. Una planta que recupera vigor, una respuesta distinta tras la lluvia, una cría que expresa una característica que buscábamos, una raíz que encuentra una profundidad que antes no podía llegar, una señal pequeña, quizá fácil de ignorar, pero no necesariamente insignificante. Cuando tomamos una decisión queremos saber si funcionó. En los sistemas vivos, las señales pueden aparecer mucho antes de lo que imaginamos. A veces en días, otras en una temporada y otras hasta la siguiente generación. Pero comenzar a responder no significa haber terminado la respuesta. Y esa diferencia es importante, porque podemos cometer dos errores opuestos. Abandonar una buena decisión porque todavía no ha producido la respuesta completa, o ver una mejoría inicial y pensar que el trabajo ya está terminado. En ambos casos, confundimos una parte del proceso con su expresión completa. Aprendí esto en la genética. Cuando seleccionamos un mejor toro, su influencia comienza en aquello que todavía no ha nacido. Primero el apareamiento, después la gestación, luego la nueva generación. Pero no hace falta esperar décadas para ver la diferencia. En la primera cría ya pueden aparecer señales. Mayor fertilidad, mejor adaptación, una estructura más funcional. Y no todo va a ser consecuencia de un solo toro. El ambiente y el manejo también participan. Pero la nueva posibilidad ya está presente y el observador comienza a reconocerla. Cada nueva selección de ganado continuará influyendo en generaciones que todavía no existen. El resultado completo puede tardar años, pero la respuesta comenzó en la primera generación. Y algo semejante ocurre con la tierra. Cuando diferimos un potrero para conservar heno en pie, el resultado más evidente es la reserva, pero no es la única respuesta. Mientras las plantas permanecen sin ser pastoreadas, continúan capturando energía, parte de la cual se dirige hacia las raíces, y cuando creamos exudados grasos en las raíces, una parte de ese carbono capturado empieza a seguir trayectos más largos dentro del sistema. Carbono de larga vida o humus, la verdadera fertilidad, la que dura años, décadas, 100 años. Al año siguiente, el potrero puede producir más y conservar humedad durante más tiempo. Entonces ya existe información, pero el proceso no termina ahí. La fertilidad que se forma mediante la vida necesita tiempo para acumularse, organizarse y permanecer. Y tal vez 5 años puedan revelar un resultado mucho más profundo que el primero. No porque antes no pasó nada,
sino porque cada respuesta fue creando condiciones mejores para la siguiente respuesta. El tiempo no pasó por el potrero utilizó el tiempo. Esta diferencia cambia nuestra manera de esperar. Esperar no significa permanecer inmóviles hasta que aparezca un resultado, sino observar cómo se desarrolla, buscar señales, comparar respuestas y permitir que aquello que está aumentando la capacidad continúe acumulándose. El observador no necesita cerrar los ojos durante 5 años, puede ver desde el primer día, pero también necesita cuidar la manera en que interpreta esas señales. Una planta puede crecer rápidamente después de una lluvia, y eso no significa que el suelo haya recuperado toda su capacidad. La primera respuesta nos muestra movimiento, la continuidad y dirección, y la acumulación nos muestra capacidad. Son momentos diferentes en el tiempo. El movimiento puede aparecer rápidamente, pero la capacidad se revela cuando el sistema comienza a responder favorablemente ante una mayor variedad de circunstancias. Cuando una dificultad no borra de inmediato todo lo ganado. Cuando después de una sequía vemos la resiliencia en nuestros potreros. Por eso, observar temprano no es evaluar demasiado pronto. Podemos ver una mejoría sin asumir que el proceso ha terminado. Celebrar una señal sin convertirla en conclusión. Porque la paciencia no consiste en esperar sin información, sino en aprender a leer respuestas incompletas. Un toro puede influir en animales que nacerán años después de salir del rebaño, y esto lo he visto. Un potrero diferido puede producir una reserva de pasto visible en una temporada, pero también al mismo tiempo iniciar cambios cuya influencia continuará acumulándose. Una decisión puede terminar para nosotros y seguir activa en el sistema. También ocurre lo contrario. Consecuencias desfavorables comienzan con señales pequeñas. Una disminución gradual en la recuperación del pasto, un suelo que tarda más en absorber el agua, un gasto que necesita repetirse cada vez con mayor frecuencia. Ninguna señal aislada explica todo, pero el observador aprende a reconocer cuando varias comienzan a contar la misma historia, sin esperar a que el resultado sea completo, porque para algunas opciones pueden haberse reducido. Si una respuesta se mueve en una dirección diferente a la esperada, podemos ajustar el momento, la intensidad o la selección. No necesitamos defender una decisión hasta que sea imposible ignorar la consecuencia. Cuando caminamos por un potrero, es fácil dirigir la mirada hacia aquello que ya domina el paisaje. Mucho pasto, qué bonito, pero muchos procesos comienzan con pequeñas diferencias. Una respuesta que aparece primero en ciertos lugares. Por eso el observador no desprecia esas señales cuando todavía son pequeñas, pero tampoco las convierte de inmediato en una conclusión. Reconocer un comienzo no significa declarar un resultado, significa conservar la atención, volver a ver, comparar y preguntarse qué condiciones lo acompañaron. El observador aprende a vivir durante un tiempo sin una conclusión definitiva. De modo, así es. Y a distinguir entre movimiento y dirección, entre una excepción y una tendencia que comienza a repetirse. Y no existe una fórmula exacta para hacerlo. Se necesita tiempo en el lugar, conocer sus estaciones, recordar cómo respondía antes y conservar suficiente humildad para aceptar que una primera interpretación podría estar equivocada. A veces una mejoría aparece donde no la esperábamos. Una parte del potrero responde antes que los demás. Una planta que habíamos ignorado comienza a cumplir una función importante. Porque la vida no siempre organiza sus respuestas según las categorías que nosotros utilizamos. Por eso el observador necesita dejar espacio para descubrir algo que no estaba buscando, una sorpresa,
y aprendemos más de las sorpresas de lo que esperamos. Tenemos que ver lo que permanece, lo que se recupera y lo que necesita menos ayuda. Muchas veces las capacidades más valiosas no son las que primero llaman nuestra atención. Se revela cuando algo cambia, cuando llega menos lluvia o cuando aumenta el costo de los insumos. Y para reconocerlo necesitamos recordar, porque lo que vemos hoy adquiere significado cuando sabemos lo que ocurrió antes. Comparar. El tamaño de una respuesta no siempre determina su importancia. A veces lo importante es que ahora algo puede ocurrir donde antes no podía. Al final, todo cambio profundo comienza antes de volverse evidente. Comienza con una nueva respuesta, pequeña. Después necesita permanecer, repetirse, encontrar condiciones que le permitan continuar y con el tiempo podrá convertirse en parte de la capacidad del sistema. Y el observador acompaña ese proceso. No lo acelera solo para demostrar que tenía razón, no lo abandona porque todavía sea pequeño y no lo protege de tal manera que termine sustituyendo la capacidad que intenta desarrollar. Eso es profundo. Con el tiempo aprendí a no preguntar solamente ¿ya funcionó?, sino ¿qué señales aparecen? ¿En qué dirección se empieza a mover el sistema? ¿Qué capacidad comienza a formarse? Porque algunas decisiones producen un cambio visible muy pronto, pero otras tardan años en revelarlo. Y la vida puede responder desde el principio, mostrarnos que ya comenzó y después continuar una temporada tras otra, una posibilidad, creando condiciones para la siguiente. Hasta que aquello que al principio pareció una señal pequeña, forma parte de una nueva capacidad mucho mayor. Por eso el observador aprende a ver dos tiempos a la vez. El presente, donde aparecen las primeras respuestas, y el futuro, donde las consecuencias continúan acumulándose, sin despreciar una señal, porque todavía es pequeña, ni confundirla con el resultado completo. Porque la vida responde, pero a veces tarda en terminar su respuesta. Ahora veamos. Al principio de la historia veíamos malezas, crecían en los potreros, competían con el pasto, necesitábamos hacer algo. Durante años cambiamos la herramienta. Fuego, menos fuego, herbicida desde una avioneta, finalmente tractores y máquinas capaces de trabajar entre lomas, piedras y troncos. Cada decisión tenía una intención, recuperar la productividad, pero la vida no respondía solamente a aquello que deseábamos, respondía a las condiciones presentes, tanto las que reconocíamos como las que todavía no sabíamos observar. Muchos años después comprendí que las malezas no eran una historia separada del suelo, del pasto, del ganado, de nuestras decisiones. Eran parte de la respuesta. No toda la respuesta, no una explicación sencilla, pero sí una expresión de aquello que se había vuelto posible en el paisaje. Y cuando comprendí eso, cambió mi responsabilidad. Ya no era suficiente encontrar una herramienta capaz de modificar lo que veía. Necesitaba preguntar, ¿qué permanece después? ¿Qué capacidad aumenta? ¿Qué respuesta podría comenzar a formarse sin que todavía fuera visible? La responsabilidad del observador no consiste en saberlo todo. Eso sería imposible. Siempre existirán relaciones que todavía no comprendemos y consecuencias que no anticipamos. Tampoco consiste en evitar todo error. Quien toma decisiones dentro de un sistema vivo trabaja con información incompleta y esperar certeza absoluta también sería una decisión, que muchas veces significaría no actuar cuando todavía existía una oportunidad. No, la responsabilidad comienza en otro lugar, cuando reconocemos que cada decisión contribuye a crear condiciones, incluso cuando no sepamos todas las consecuencias. Elegimos dónde van a estar los animales, cuánto tiempo permanecerán, qué plantas tendrán oportunidad de recuperarse y qué potreros dedicaremos para tenerlo en pie para la temporada difícil.
No decidimos exactamente cómo responderá la vida, pero participamos en aquello a lo que tendrá que responder. Por eso ya no vemos solamente para confirmar si obtuvimos lo que queríamos, observamos para aprender qué logró nuestra decisión dentro del conjunto. Y a veces encontraremos algo favorable. Un potrero produce más, una nueva generación de ganado presenta mejores características, los animales mantienen mejor su condición, pero una respuesta favorable no significa que ya hayamos terminado de aprender, sino que puede ser el comienzo de una nueva pregunta. Por ejemplo, si el potrero produjo más, podemos preguntar qué cambió para que eso fuera posible y qué debemos conservar para que no se pierda. Cada respuesta amplía aquello que podemos observar y al hacerlo también cambia la calidad de nuestras preguntas. Al principio las preguntas pueden ser sencillas, ¿cómo elimino este problema? Pero después aprendemos a preguntar, ¿qué permitió que esto apareciera? Más adelante, ¿qué capacidad se necesita recuperar? Y cuando comenzamos a reconocer nuevas respuestas, ¿qué otras posibilidades se están abriendo? La primera pregunta no era incorrecta, correspondía a la que podíamos ver en ese momento, pero una nueva comprensión te permite formular una pregunta que antes no estaba a tu alcance. Una buena respuesta no cierra el camino, lo amplía. Por eso le digo a mis estudiantes, tomen el curso, estúdienlo, aplíquenlo y regresen a él dentro de un año. El contenido podrá ser el mismo, pero ustedes ya no serán los mismos, porque durante esos meses habrán tomado decisiones y observado respuestas. Algunas confirman lo que esperaban, otras los sorprenderán. Cuando regresen al mismo contenido, encontrarán algo diferente. No porque antes no estuviera ahí, sino porque ahora tienen una nueva pregunta. Y así crece el observador, no acumulando respuestas hasta dejar de preguntar, sino permitiendo que cada comprensión mejore la siguiente pregunta. Y quizá por eso nunca terminamos de aprender de un sistema vivo. La vida continúa, las condiciones cambian y nosotros también cambiamos mientras aprendemos a observar. La responsabilidad del observador no es llegar a un punto en el que ya conozca todas las respuestas, sino conservar la capacidad de aprender de aquello que la vida continúa mostrando. Actuar cuando sea necesario, esperar cuando un proceso necesita tiempo, reconocer una señal sin convertirla demasiado pronto en una certeza y mantener abierta la posibilidad de que la realidad tiene algo nuevo que enseñarnos. Porque el observador no se encuentra fuera del sistema, participa en él. Sus decisiones crean condiciones, las condiciones abren posibilidades y la vida responde. Cada respuesta puede enseñarnos a participar de una manera diferente. Así como el director de la orquesta que no toca ningún instrumento, pero hace posible la música, el observador no produce la vida que ve en el rancho, crea el espacio en el que esa vida pueda responder. La riqueza es abundancia y la riqueza biológica es abundancia de vida. Pero la abundancia no se impone, ni se ordena, ni se fabrica mediante una sola práctica. Se vuelve posible cuando las condiciones permiten que muchas capacidades se expresen, se relacionen y continúen creando nuevas posibilidades. Ese es el trabajo del observador. No controlar cada respuesta, sino aprender a reconocer qué es lo que está haciendo posible y aceptar que incluso una respuesta correcta puede ser solamente el comienzo de una pregunta mejor. Si deseas continuar desarrollando esta manera de observar, interpretar y participar en los sistemas vivos, te invito a seguir aprendiendo con nosotros en la Academia de Pastoreo Total. No para memorizar respuestas definitivas, sino para aplicar, observar, regresar y descubrir preguntas que quizá hoy todavía no tienes.
porque dentro de un año o dos el rancho habrá cambiado, las condiciones serán diferentes y tú también serás un observador diferente. Entonces, quizá la pregunta que permanece no sea qué respuesta necesito encontrar, sino qué nueva pregunta me está enseñando a hacer la vida con su respuesta. Gracias, soy Jaime Lizondo de Real Wealth Ranching y nos vemos en la siguiente observación.